Buenos días con todos y con todas. Me voy a tomar un minuto, si la mesa me permite. Ayer tuve una sugerencia o una solicitud y quisiera solo pedirles que por favor levanten la mano quienes vienen de Argentina. Ok, Argentina. ¿Quiénes vienen de Uruguay el día de hoy? ¿Dónde están los uruguayos, los locales? Ok, perfecto. Chile, ¿dónde está Chile? Mira, aquí tengo una concentración. Allá también, sí, pero acá están concentrados. Perú, ok. Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, tengo un montón de brasileros. Perfecto. Bom dia, brasileros. Paraguay, buena presencia Paraguay. Ayer descubrí que había alguien de Centroamérica, Costa Rica. Sí, tengo a alguien más de Centroamérica. Caribe, claro, Belice. Alguien más que se me está escapando de mi radar geográfico. Bolivia, perdón. Perfecto. Alguien de Norteamérica, por si acaso. Europa. Bienvenido. Y no creo que tengamos a alguien de África, ¿verdad? Estamos muy lejos todavía. Ok, bienvenidos a esta sesión. Vamos a hacer la misma modalidad del día de ayer. Vamos a tener una presentación y vamos a tener dos personas que van a hacer comentarios. Entonces, sin más, vamos a pasar con Daniel. Puede ser la presentación. ¿Cómo es para? ¿Será esto? Disculpen, estoy buscando el... Falta el puntero. Bueno, buenos días. Voy empezando. Perfecto. Simplemente sí, el verde, ¿no? Con esto. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Este paper es este pequeño documento, es un documento disparador donde abordamos el tema del diseño, cómo es el diseño de las agencias de gobierno, el diseño de la institucionalidad climática. El objetivo es un trabajo bien explorativo, digamos, ¿no? Es contribuir a análisis y reflexión sobre cuáles son los posibles diseños de las instituciones de gobierno a cargo de la agenda climática. Este es un tema que reiteradamente ha aparecido en la región. Cuando hay procesos de reforma institucional, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el diseño más adecuado de las instituciones de gobierno para abordar el cambio climático, ¿no? Y esto es lo que vamos a tratar de explorar en este artículo. Lo que hemos hecho básicamente es identificar 4 desafíos políticos que enfrenta la institucionalidad climática en la región. Puede haber muchos más, el listado puede ser mucho más largo, pero hemos identificado 4 desafíos que entendemos que son transversales, más allá del área temática del que estamos hablando, agua, energía, etc. Y intentamos explorar cuáles han sido los tipos de respuestas desde el diseño institucional para abordar esos desafíos y cuáles son las limitaciones que tienen. Un par de aclaraciones. El foco es en el diseño de las agencias u organismos de gobierno encargados de llevar adelante las políticas climáticas. No estamos trabajando acá el diseño de políticas, esta es una diferencia importante. Básicamente nos estamos refiriendo, los ejemplos que vamos a traer son ejemplos y vamos a focalizarnos en el diseño de la institucionalidad climática a nivel nacional, aunque esto para demostrar claramente no vamos a trabajar lo internacional, pero varios de los desafíos yo creo que son absolutamente extendibles de la dinámica subnacional, de ciudades y de gobiernos subnacionales. Y tercer punto, una limitación de la literatura en la región, porque esto básicamente es una revisión de lo que está escrito, digamos, ¿no? No hay investigación que hemos generado para esto. Y acá sí es necesario encarar que hay una carencia notoria en la región, de evaluación sobre del funcionamiento de los organismos del Estado a cargo de la agenda climática, con excepciones. Como también hay una carencia de análisis sobre cuál es la relación entre el impacto en la institucionalidad climática y el contexto político y social. En el paper hacemos algunos comentarios sobre la importancia del diseño institucional, para ahorrar tiempo de hoy no lo vamos a plantear.
hemos identificado, como les dije, 4 desafíos, que entendemos son 4 de los desafíos políticos más importantes que enfrenta el diseño institucional. Uno, el tema de la transversalidad, que ayer se habló mucho, tanto horizontal, entre distintas áreas de gobierno, en un mismo nivel político, como vertical. Otro, el largo plazo, que incluye el manejo de incertidumbre. El tercero, la asimetría de poder que tienen las agencias climáticas frente a otras áreas de gobierno. Y tercero, el fuerte déficit en la implementación de políticas públicas que tiene la región. Que este no es un tema solo climático, sino un tema que afecta a la agenda ambiental en general. Lo que vamos a hacer es tratar de ver cuáles son las posibles respuestas del diseño institucional y las limitaciones que tienen a cada uno de estos desafíos. Y después tener algunas conclusiones. El tema de la transversalidad, ayer se habló bastante de este tema. ¿Cuáles son las respuestas que uno ve en la región? Una es formar comisiones, unidades de coordinación interministeriales. Tal vez la respuesta más estandarizada en la región. Hay innumerables ejemplos, Brasil, Paraguay, etc. La intención de eso es generar espacios de coordinación entre los distintos ministerios de forma tal de integrar. Una limitación es que ese tipo de coordinación asume que todos los que se sientan en la mesa tienen el mismo poder de negociación y no reconoce la asimetría de poder que tiene el área climática cuando se sienta frente a energía o Ministerio de Economía o Agricultura. Con lo cual la capacidad que tienen esos espacios de coordinación interministerial para integrar y abordar el tema de la transversalidad es limitada. Otro tipo de respuesta que encontramos en la región es generar oficinas o unidades de cambio climático en distintos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene oficinas de cambio climático, Argentina, Perú, tengo entendido que Uruguay también. El riesgo, el objetivo de esto nuevamente es tratar de integrar estos temas de una forma transversal en la política central de esos ministerios. Uno de sus riesgos es la poca relevancia política o la capacidad de incidencia que pueden tener esas oficinas o unidades para efectivamente integrar los temas climáticos en la agenda central de trabajo de los ministerios. Un tercer tipo de diseño institucional que se empieza a ver en la región y en otras partes, es tratar de generar, otorgar responsabilidades sobre la agenda climática a organismos de coordinación, en organismos de planeamiento. Si ustedes ven el IPCC 2014, en varias partes menciona el caso de China. En la región, creo yo que tal vez el ejemplo más interesante que responde a esta tendencia nueva es la Dirección de Planeamiento Nacional en Colombia, ¿no? Que a partir de la reforma de la COMPES 3700 saca el área climática, el área ambiental y la pone en el departamento de la Dirección de Planeamiento Nacional, que depende directamente de Presidencia y es un organismo vértice en la estructura burocrática colombiana. Todavía no tenemos elementos suficientes, esto está en etapa de implementación, todavía no tenemos elementos suficientes para evaluar hasta qué punto este tipo de diseño institucional ha sido eficiente o hasta qué punto puede integrar la agenda climática o no. El otro desafío importante que hemos identificado desde el punto de vista político es el largo plazo. Los ciclos políticos son distintos a los ciclos de la problemática climática, ¿no? El funcionario público está pensando en ciclo de 4, 6, 8 años. Entonces, ¿por qué? La pregunta, un gobierno va a generar políticas que le generen costos económicos y políticos hoy cuando los beneficios potenciales van a ser en largo plazo. Entonces, esa tensión entre la dinámica de la política climática, que por su naturaleza tiene que tener una mirada de largo plazo, con la dinámica de corto plazo de los ciclos electorales de nuestros regímenes democráticos, genera una tensión. Entonces, ¿cómo desde el diseño institucional se puede abordar esa tensión entre el largo plazo de la política climática y los cortos plazos de los ciclos electorales? Una forma es tratar de generar organismos relativamente autónomos del poder político, burocracias profesionalizadas, que permitan sostener programas, proyectos políticos climáticos más allá de los ciclos electorales. A mí el ejemplo que me parece siempre interesante es el ejemplo de la Dirección General de Irrigación en Mendoza, ¿no? Una provincia argentina, que es un organismo independiente, Poder Ejecutivo, que administra los recursos hídricos en una provincia que tiene grave escasez de recursos hídricos y le permitió sostener políticas más allá de los ciclos electorales. Ahora, ¿cuál es el posible riesgo de este tipo de diseños? Es que tenga poca relevancia política. Una cuestión interesante en el caso mendocino, y acá es importante el contexto, este tipo de diseño como el mendocino se da en un contexto político, de un sistema político altamente equilibrado,
donde hay mucha alternancia en los gobiernos que están a cargo del Poder Ejecutivo y que raramente la coalición política tiene mayoría en la legislatura. Y el director de la Dirección General es elegido con mayorías calificadas, 2/3 en la legislatura. Entonces, este sistema, este órgano relativamente autónomo, etcétera, funciona muy bien en el caso mendocino, pero hay que tener en cuenta el contexto político. Es un tema político equilibrado, alta alternancia política, donde no tenés mayorías que puedan incidir fuertemente en el funcionamiento de estos organismos. Tercer desafío que identificamos, las asimetrías de poder. Y acá realmente esto no tenemos, no hay investigación en la región que evalúen la relevancia política que tienen los organismos climáticos, digamos, ¿no? Tal vez lo más cercano que hay son análisis, por ejemplo, el tema de asignaciones presupuestarias. Entonces podemos tomar la cantidad de presupuesto que se asignan a las agencias climáticas o a la política climática como un indicador de relevancia política. Pero más allá de eso no hay. Ahora, este es un tema que constantemente sale en los talleres o en conversaciones con los funcionarios públicos que están en los temas climáticos. ¿Cuáles son las posibles respuestas del diseño institucional para abordar este tema de la asimetría de poder de las áreas climáticas frente a las otras áreas de gobierno, que están a cargo de la política sectorial, agricultura, energía, o de la política macroeconómica, Ministerio de Economía, Finanzas, etc.? Una es posicionar el área o temas climáticos relevantes directamente en presidencia, o sea, en áreas directamente dependientes del jefe de gobierno. El caso que a mí me parece interesante es el caso del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Amazonía brasilera, que estaba coordinado directamente de Casa Civil, que es un organismo técnico que depende de la presidencia, ¿no? Contraparte, esto es muy común en los diseños a nivel municipal. Por ejemplo, en Ciudad de México tienen el área climática, depende de una comisión intermunicipal, donde están todas las agencias y gobierno y está coordinado por el alcalde. Ahora, la contrapartida o el posible riesgo de este tipo de diseños es que depende fuertemente de la voluntad política del líder de turno. Entonces, cuando suceden los cambios de gobierno, estos espacios pueden llegar a perder poder. Pasó en Ciudad de México con el cambio de la administración, inclusive dentro de una misma coalición política. Hay analistas brasileños que dicen que esto es más o menos lo que le pasó al Foro Brasilero de la Sociedad Civil en el cambio de la administración de Enrique Cardoso Lula, ¿no? Otra forma de poder responder a este desafío de la asimetría de poder es posicionar áreas o temas climáticos relevantes en ministerios claves, de fuerte peso político propio, energía y economía. A mí me parece interesante traer el caso de la política energética uruguaya 2005-2030, hay un error, que está a cargo, la elaboró y estuvo ejecutada por la Dirección de Energía, digamos, ¿no? Lo interesante del caso uruguayo está claro que la política energética que implicó un fuerte cambio en la matriz, un fuerte énfasis en la eficiencia energética, etcétera, y acá hay gente que ha trabajado allí que nos puede dar más detalles. Es difícil de justificar que haya sido motorizada, explicar su creación por razones ambientales o climáticas. Hubo otro tipo de elementos, digamos, que hacen a la política energética que motorizaron ese cambio. Entonces la pregunta es hasta qué punto este tipo de diseños pueden avanzar en escenarios donde es difícil encontrar políticas que tengan situaciones de co-beneficios o win-win tan claras como puede haber sido este caso, ¿no? El riesgo que plantean algunas personas que han analizado este tipo de sistemas es que el cambio climático puede quedar fagocitado por la agenda central de esos ministerios, ¿no? El cuarto desafío, déficit de implementación de la política pública. Este es un tema que afecta no solamente a la política climática, sino a la política ambiental en la región, ¿no? ¿Cuáles son las posibles? Analizar los déficits de implementación se requiere de análisis más estructurales, que es difícil explicarlo solamente del diseño institucional. Pero ¿cómo desde el diseño institucional se puede hacer para tratar de abordar desafíos? Una posibilidad es generar mecanismos u organismos de revisión e información sobre los niveles de ejecución de la política climática que aumenten los costos reputacionales o políticos por la falta de implementación. Acá, digamos, una suerte de auditoría de política climática, ¿sí?
Un ejemplo que acá menciono, un ejemplo que sale en el IPCC 2014, es el Comité de Cambio Climático del Reino Unido, que es un comité de expertos, autónomo del Poder Ejecutivo, financiado con fondos públicos, que básicamente lo que hace es analizar y evaluar la implementación de los planes sectoriales, monitorea el cumplimiento y reporta anualmente al Parlamento. Básicamente funciona como un mecanismo que aumenta los costos reputacionales ante la falta de cumplimiento. Algunas reflexiones finales de este pequeño sondeo por arriba que hemos hecho de este tema. Un diseño institucional siempre implica intercambio. Un diseño institucional puede servir para abordar algunos desafíos, pero no otros. Todo proceso de diseño institucional, y un proceso político por su naturaleza, no técnico, implica un proceso de consenso entre distintos objetivos que se quieren alcanzar. Entonces, una posible sugerencia es necesidad de pensar los procesos de reforma institucional, de la institucionalidad climática, en términos de grupo de instituciones que nos permitan abordar este tipo de desafíos y no solo de instituciones aisladas. O sea, pensar creación de una oficina, etcétera, nos puede ayudar tal vez a abordar algunos desafíos, pero no necesariamente otros. Segundo, no hay un diseño correcto de la institucionalidad, ¿no? Los impactos de los diseños institucionales dependen en parte de factores del contexto político, económico, etc. Esto me llama dos reflexiones. Una es que hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de trasladar ejemplos de un lugar a otro. Yo traje el caso del Climate Change Committee del Reino Unido, pero hay que analizar, hay que ir más allá, analizar el diseño, analizar cuál es el contexto político en que ese comité ha funcionado. Traje el caso de la Dirección General de Mendoza, que es un caso exitoso, pero funciona en un sistema político que tiene ciertas características. Entonces, los elementos del contexto son muy importantes. Y posiblemente, tercero, posiblemente el desafío más difícil de salvar desde el diseño institucional sea el déficit de la relevancia política de la agenda climática, ¿no? Entonces, el diseño institucional tiene cierta capacidad de avanzar por allí, pero abordar este problema nos exige salir de lo institucional para analizar cómo generar mayor apoyo a nivel de opinión, mayor demanda social por estos temas y mayor apoyo político. ¿Estamos bien con los tiempos? Sí. Bueno, después hemos planteado algunas preguntas para el debate, pero eso ya queda para Connie. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esa presentación. Y tenemos aquí en la mesa dos personas, dos panelistas. El primero es Gerardo Honti, ¿verdad? Que como ya lo presentaron antes, él trabaja en CLAES, es uruguayo, es de la casa, y le vamos a invitar entonces a Gerardo que haga una reflexión sobre lo presentado o sobre la propia experiencia que tú tienes en el tema. Por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias al centro por la invitación. Bueno, felicitarte, Daniel, por la síntesis de todos los problemas institucionales que tenemos en la región para resolver estos temas de cambio climático. Tratando de ser breve por los tiempos de que dispongo para comentarlo, hay un primer tema que me parece que atraviesa todo este problema que tenemos en particular con la agenda climática, que tiene que ver con el lugar del ambiente en general en nuestras institucionalidades, ¿no? Ya no solo el cambio climático está relegado a un segundo plano, o tercero o cuarto, sino que en general el tema del medio ambiente tiene esta misma dificultad en todos nuestros países. Y yo creo que esto responde a una visión que todavía no hemos logrado internalizar, que es que realmente el límite, la única variable que no depende de nosotros y sobre la que no podemos actuar es la ecología. Nosotros tendemos siempre a pensar en que cualquier iniciativa, programa o proyecto de gobierno o no de gobierno, lo primero que analizamos es la viabilidad económica y después vemos el resto de los factores como si la economía fuera la variable fundamental. Pero es al revés. En realidad, nosotros deberíamos primero analizar la viabilidad ecológica de cualquier programa, proyecto, y recién después empezar a ver el resto de los temas. Subordinar un poco el resto de las políticas
a la ecología me parece clave porque realmente la ecología o el medio ambiente o los recursos naturales es la única variable que no podemos modificar. El límite ese está dado, no depende de nosotros. Y en principio tengo la impresión de que hasta que no logremos cambiar esta visión y decir, bueno, para los países como los nuestros que no tienen generalmente primeros ministros, ¿no?, sino que más bien tenemos superministerio de Economía, hasta que no logremos tener un superambiente, un superministerio del medio ambiente que realmente sea de donde permeen las políticas hacia los demás sectores, este tipo de problemas no lo vamos a poder resolver del todo. Como yo sé que esto es un plan muy a largo plazo, tengo algunos comentarios un poco más en corto plazo, suponiendo que este diseño no lo podemos modificar, que vamos a seguir creyendo con esta fe ciega de que la economía lo resuelve todo sin poder entender los límites de la ecología. Y básicamente, ya que mencionaste el caso del plan de energía en Uruguay, me parece que puede ser, algunos puntos me parecen relevantes que pueden ser compartidos para otros análisis de otro tipo de institucionalidades posibles, ¿no? Una primera cosa que yo creo que pasó con este plan uruguayo fue que se le dotó de muchos recursos a la Dirección de Energía. Acá hay mucha gente de la dirección que puede dar cuenta mejor que yo de los números, pero hace 10 años, hoy por hoy, la dirección debe tener 10 veces más funcionarios que lo que tenía hace 10 años atrás. Entonces, una primera cosa, para levantar cualquier política de esta experiencia, lo que yo saco es, bueno, primero que nada, démosle recursos a la agencia que se tenga que encargar de esto. Lo segundo es que en general todas estas grandes reformas dependen mucho de personas, ¿no? Entonces hay que elegir muy bien a la persona que tiene que liderar este tipo de reforma. Tiene que ser una persona que esté muy comprometida con el tema, que tenga una visión de largo plazo y que sea capaz de liderar equipos. Porque hemos pasado por, bueno, tanto en la Agencia de Energía como de Cambio Climático o de Ambiente, por personas que están puestas un poco como cargo político, pero no porque tenga una visión sobre el tema o porque tenga necesariamente la idoneidad para eso. Entonces, un segundo punto me parece eso. Y un tercer punto, que una de las cosas que yo creo que hizo posible todo este proceso de reforma energética en Uruguay fue que partió de un acuerdo multipartidario. Yo sé que esto es muy difícil en muchos países de nuestra región y que Uruguay en este caso tiene alguna particularidad de un tipo de diálogo entre los actores políticos que sé que en otros países de la región no se da. Sin embargo, yo creo que hay dos condiciones que en algunos casos son debilidades para nosotros del tema, dos condiciones que para este tipo de enfoque puede ser una fortaleza. Y me refiero a, primero, que es un problema de largo plazo, y segundo, que todavía no tiene tanta relevancia política. Entonces, esta combinación de que es un tema de largo plazo, que no necesariamente va a involucrar definiciones muy en el corto plazo, sino que son más bien metas de largo plazo que se tienen que imponer, sumado a que no es un tema de relevancia política o social donde vaya a haber digamos, mucha cosa para discutir, yo creo que hay que aprovechar estas dos condiciones del largo plazo y la poca relevancia política que tiene para intentar tener acuerdos multipartidarios de largo plazo, más allá de la institucionalidad que se logre, ¿no? Yo creo que estas tres condiciones fueron, aparte de las de mercado y como tú decías, las condiciones externas que hicieron posible el desarrollo o el cambio de la matriz energética eléctrica en Uruguay, estas tres condiciones me parece que fueron claves. Dotar de recursos a la dirección, tener una persona capacitada para llevar el proceso adelante y un acuerdo de largo plazo multipartidario. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, por traer a la mesa nuevos puntos y desafíos también. Y le voy a dar la palabra a Luis Miguel de la CEPAL, pero es boliviano, ¿verdad? No, mexicano. Mexicano, ¿ves? Me sigo equivocando. Bienvenida. Gracias. Bueno, también felicitarte por el trabajo hecho. Creo que el tema es particularmente relevante y de hecho voy a tratar de argumentar un poco en términos de esto, de la importancia de analizar
la institucionalidad y la parte de políticas públicas. Yo creo que parte de lo que demuestra el trabajo es que nos falta mucho avanzar todavía en esto y vale la pena tratar de entender mejor qué está pasando ahí para ver qué podemos hacer. Voy a hacer una caricatura, si me permiten, de ciertos aspectos demasiado duros. Obviamente los matices importan en esto, pero un poco para, dados los tiempos que tengo, tratar de tocar esta idea. Yo creo que si pensamos históricamente lo que ha pasado en el tema de cambio climático, inicialmente se discutía mucho si el tema existía o no existía. Aceptemos que se reconoció por la mayoría de la gente, obviamente, que el tema existía. Segunda fase, empezamos a discutir si este tema tenía impactos económicos, sociales, ambientales o era solamente un fenómeno climático. Creo que también en esta parte, hoy en día todo el mundo, la mayoría de la gente reconoce que tiene impactos importantes en lo económico, lo social y lo ambiental. Y creo que estamos en una tercera fase en la cual lo que estamos tratando de hacer es pasar a hacer políticas públicas sobre el tema. Y esa parte de hacer políticas públicas sobre el tema y cómo resolvemos esto es donde creo que hay mucho avance en la región, pero al mismo tiempo todavía hay varias asignaturas pendientes. Y quiero tocar un poco algunas de estas y por dónde creo que se está atorando. Yo diría que, digamos, ¿qué aprendimos en estos análisis cuando empezamos a ver que tenía impactos, etcétera? Voy a utilizar nada más un ejemplo que deja ver el resto. Desde la economía, el cambio climático se entiende en muchos sentidos como una externalidad negativa. Esto es, hay que aplicarle alguna, y por lo tanto hay que aplicar alguna política pública o correctivo a esos problemas. Pero les voy a hacer una cuenta muy rápida que tiene obviamente algunos excesos, pero hoy sabemos que se está intentando detener el aumento de la temperatura en no más de 2 grados centígrados. Para hoy estamos emitiendo alrededor de 47, 49 gigatoneladas anuales. Somos 7,000 millones de habitantes en el planeta, significa que son 7 toneladas per cápita. Si queremos estabilizar las condiciones climáticas, tenemos que pasar a emitir en el 2050 alrededor de 20 gigatoneladas y mucho menos posteriormente. Y en el 2050 vamos a ser alrededor de 9,000 millones de habitantes. Más o menos significa 2 toneladas per cápita. Esto es el reto para estabilizar las condiciones climáticas, es pasar de 7 a 2 toneladas per cápita en los próximos 40 años. Hacer eso es un cambio del paradigma del estilo de desarrollo. No me parece que sea fácil pensar en esa modificación tan sustancial en nuestras economías si no pensamos en manera distinta. Y voy a plantear también lo que surge con eso en términos de la urgencia de la acción. Yo creo que en América Latina hoy sabemos que la infraestructura que tenemos la vamos a usar por lo menos los próximos 30, 40, 50 años. Esto es la infraestructura carretera, energética, etc. Esto significa que lo que estamos construyendo hoy va a estar en uso en el 2050. Si no hacemos la infraestructura correcta hoy en día, el cumplimiento de la meta climática al 2050 parece cada vez más difícil. Por eso me parece que es importante reconocer que hay que actuar sobre estos temas en términos de política pública. Pero ¿qué creo que ha pasado en la región? En el trabajo se ve muy bien, ¿no? Hay diferentes soluciones institucionales en cada país, porque no hemos… yo creo que tiene que ver con que la arena de la política pública siempre es sucia, difícil, complicada, etcétera, y hay que meterse a mancharse en esa parte y en discutir la política. No solamente los beneficios de la política pública, sino la política de esa política pública. Y creo que esos han sido los retos que estamos enfrentando. Voy a poner un par de cuestiones que se mencionaban aquí de alguna manera en el trabajo. Si pensamos en el cambio climático de esta forma, en realidad no parece evidente que el cambio climático sea exclusivamente un área de la Secretaría de Medio Ambiente respectiva. Pasa a ser un tema de estilo de desarrollo e influye al conjunto de las actividades públicas. Ahora, ¿qué sucede en muchos países? Que la forma en la cual, porque eso significa presupuestos, poder, carreras, etcétera, se va ligando de manera diferenciada en diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, en algunos países dicen, no, en realidad nuestro principal socio en la parte de cambio climático es el Ministerio de Planeación, o es el Ministerio de Desarrollo, o el Ministerio de Economía, etcétera, ¿no? O el Ministerio de Medio Ambiente, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lleva la parte de la discusión de la COP. Pero esas discusiones en la región aún han sido complejas, no tenemos una solución.
Creo que, pero cuando vemos lo que se han hecho en todos los países, si yo les presentara aquí una revisión nada más con las comunicaciones nacionales, los planes y programas de cambio climático de cada país, en la región se está haciendo, en el papel se está haciendo mucho, tanto en adaptación como en mitigación. ¿Qué es lo que se está haciendo en la práctica y qué está funcionando? No lo sabemos bien. Me parece que es importante empezar a pensar en algún tipo de forma, que está un poco mencionado en el trabajo, de cómo vamos a evaluar esto, ¿no? ¿Qué medidas están funcionando? ¿Por qué no están funcionando? ¿Cuál es el resultado final? Y tratar de entender una cosa que a mí me parece crucial, y es que ayer se mencionaba en el evento, pero creo que la dimensión de esto es mucho más grave de lo que a veces pensamos. Muchas decisiones que hoy tomamos influyen en cambio climático, pero no necesariamente pensamos que es cambio climático. ¿Cómo lo incorporamos en políticas públicas? Es muy complejo. Voy a poner un caso extremo. Si hoy decidiéramos poner, por razones fiscales, un impuesto a las casas del centro de Montevideo, de Santiago, de cualquier ciudad, en realidad hoy sabemos que eso tiene consecuencias en cambio climático porque la gente se movería a las afueras de la ciudad, utilizaría más autos, etcétera, ¿no? Pero nunca pensamos en principio que esa política fiscal va a tener consecuencias climáticas. ¿Cómo incorporamos la parte climática en cosas tan heterogéneas y diversas? Resulta harto complejo y no hemos encontrado la solución. Creo que hay que ir avanzando en esto hacia adelante. Me parece, yo creo que hay 3 o 4 cosas que me parecen importantes considerar, ¿no? La primera es, yo creo que entender que es heterogéneo, entender cuál es el tipo de política pública que se tiene que hacer. Esto es, van a ser por instrumentos económicos, van a ser por regulaciones. 3, yo creo que hay que entender que el sector privado tiene que participar, dada la magnitud del cambio, de manera importante en este proceso. 4 o 5, me parece que en las negociaciones internacionales es importante que los jefes de cada área participen en estas negociaciones. A veces se le deja demasiada presión y demasiado peso a relaciones exteriores cuando se están negociando cosas fiscales, energéticas, etcétera. Y me parece también que en la región una cosa que tenemos que empezar a pensar mucho más seriamente es, y con eso termino, hoy está el planteamiento de lo que se conoce como INDCs, que son las contribuciones previstas nacionalmente determinadas. Todos los países las tienen que entregar a París. Es básicamente, poniéndolo en términos de caricatura, es cuál es su compromiso de mitigación a partir del 2020, entre el 2020 y el 2030. En realidad, hacer un compromiso de mitigación en nuestra región, que se observa una alta asociación entre la parte de crecimiento económico, consumo de energía y consumo de gasolinas, porque estamos en la curva en la cual estamos motorizando aún a nuestras clases medias. En realidad significa ese compromiso de mitigación estar apostando por ciertos estilos de desarrollo. Y es muy complicado dejar, digamos, que se hagan estas, se van a entregar los comunicados a París y se van a discutir en París a una agencia en la cual no esté participando de alguna manera el conjunto del gobierno, pero también el conjunto del sector privado y de la sociedad civil, ¿no? Es demasiado importante para dejarlo fuera, ¿no? Y yo creo que eso refleja las dificultades que tenemos en muchos de nuestros países para tratar de pasar y hacer entender que el tema de cambio climático incide en muchas partes y la política pública tiene que jugar un papel mucho más relevante en esto. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Y lo que hemos visto es que el tema de la institucionalidad es un tema complejo, no solo porque tiene unos retos per se, el reto de tener una institucionalidad que nos permita implementar o implementar la agenda climática nacional, tiene unos retos como lo ha planteado Daniel, como lo ha planteado también Gerardo, pero adicionalmente hay un reto mayor que es que tenemos que contextualizar esta institucionalidad dentro de a qué políticas públicas nos estamos dirigiendo, la urgencia del tema y el dimensionamiento del reto, ¿no? Entonces, la propuesta que quisiéramos hacerles el día de hoy es que podamos, en base al paper que Daniel nos ha presentado, generar un poco más de elementos adicionales que permitan enriquecer ese paper en base a su experiencia. Y para eso lo que voy a proponer es, vamos a tomar, si a ustedes les parece también, un par de preguntas de nuestros participantes
y después los vamos a invitar a participar como lo hicimos el día de ayer en la tarde. ¿Sí? Entonces, voy a dividir la sala en norte, centro y sur, no sé dónde está el norte, este, oeste, pero vamos con la izquierda, centro y derecha, sin que tenga ningún relacionamiento con los partidos políticos. De este lado, ¿quién quisiera hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario de experiencias que tengan sobre el tema de institucionalidad que pueda añadir a esta discusión de cuáles son los retos? ¿Quién se anima? Vamos por... Perfecto, voy por acá. Si me permiten, le voy a dar palabra acá al señor, al caballero de acá. Sin ser amenazante, tal vez me extiendo un poquito. En primer lugar, entiendo oportuno destacar que de la jornada de ayer creo que nos hemos enriquecido todos por los aportes, las exposiciones, los estudios de caso que fueron realmente muy aleccionantes y sobre todo para ubicarnos en el contexto de lo que es el cambio climático, no solo como problema único de la humanidad, sino como problema asociado con otras fatalidades que está sufriendo el planeta. Y esto no sabemos ya, se dijo, no es nuevo. Esto prácticamente comienza cuando, allá por el año 72, con la primera conferencia sobre el medio humano en Estocolmo, no se asusten, no voy a hacer historia, nace una primera corriente ambientalista que es la que se prolonga hasta nuestros días y que en ese evento fueron identificados los grandes problemas de la humanidad, que fueron la contaminación, el hambre y la desertificación, como grandes problemas que ya anticipaban una enfermedad del planeta que era resultado de un largo proceso que se había iniciado cuando la revolución industrial y últimamente con la revolución verde en aquel entonces, que había transformado el planeta en una necesidad imperiosa de crear alimentos para una población creciente que ha seguido hasta ahora, ¿verdad? Pero aparte de ese primer encuentro que tuvieron las Naciones Unidas en Estocolmo, tuvo lugar 20 años después la conferencia también de las Naciones Unidas, pero esta vez planteando la dualidad o el enfrentamiento entre el desarrollo versus el ambiente. ¿Es posible seguir desarrollando o mantener ese modelo desarrollista que viene alcanzando la humanidad y mantener la integridad del ambiente? Bueno, esa fue la gran cuestión que se planteó en la conferencia de Río. Pero no solo se reivindicaron cosas, es decir, en esos 20 años transcurridos desde Estocolmo, independientemente de los eventos que hubieron en el medio, se comprobó que los avances no habían sido muchos, no habían sido demasiados, y además habían aparecido nuevos problemas, ¿verdad? Ahí adquiere cuerpo el tema del cambio climático que hoy nos ocupa, entre otras cosas, ¿verdad? Es decir, se identificaron los problemas de la capa de ozono, el calentamiento global, obviamente asociado con esto, y otra serie de problemas que agravaron la condición del planeta, la salud del planeta. Y es a partir de ese momento que también la conferencia no solo reivindicó problemas, sino que también aportó soluciones. Y hay que destacar que dentro de los resultados de la conferencia, fue claro, bueno, una de las primeras, el convenio de cambio climático, la Convención de Cambio Climático, suscrita de inmediato prácticamente por todos los participantes, el convenio sobre biodiversidad, y hubieron otras declaraciones de principios, ¿verdad? La declaración de principios forestales, la declaración de Río sobre el medio ambiente, y se elaboró de común acuerdo, de consenso prácticamente mundial, un programa de acción que fue la Agenda 21, en la cual, totalmente vigente porque señaló, identificó los grandes problemas y aportó las posibles soluciones. Precisamente, como resultado de esa conferencia de Río, se acuña el concepto de desarrollo sustentable, que ya en parte se estaba empezando a vislumbrar previamente a esa conferencia. Voy a tener que presionarle un poquito por el tiempo, sí, por favor. Hago la historia porque creo que viene bien para reordenar un poquito la discusión, todo lo que se ha analizado en esto, que es muy valioso, y nos ubica en nuestro tiempo. Así que por eso les advertí que me iba a extender, pero no va a ser mucho más. Y esto, por ejemplo, se tradujo
en la adopción de las políticas por parte de distintos países. Como resultado de esos Sí, se acerca mandatos más de la ahorita. conferencia, como resultado de un mandato de la conferencia, se adoptaron políticas, los países signatarios de todos estos convenios y declaraciones lo pusieron en práctica, o sea, abrieron la pirámide o la orden para que en función de la institucionalidad y la estructura de cada país, se desarrollaran los mecanismos apropiados para obedecer lo que planteó Río, lo cual abrió muchas posibilidades y muchos tipos de acciones, sobre todo los agrupamientos regionales, países que con problemas comunes empezaron a nuclear, con diverso éxito, pero ya se empezó a verificar, y uno de los temas, precisamente, vinculado con el tema climático, fue el tema de los principios forestales, la deforestación como gran problema. Voy a tener Por que eso, hacer aquí yo no quiero respetar 2 los tiempos minutos de más, todo el mundo, ya. pero quisiera dejarlo subyacente, porque esto se vincula con un estudio de caso que vendría muy bien para refrendar las exposiciones que me precedieron, en el sentido de que hay un ejemplo, un estudio de caso que creo que sirvió y puede ser ilustrativo de cómo un país, como el caso de Uruguay, está enfrentando el cambio climático por una de las tantas vías posibles. Ok, quiero agradecerle por su paciencia y también por haber presentado este contexto. Es importantísimo tener en cuenta la institucionalidad internacional para también ver cómo esto está aterrizando en lo nacional. Me voy al centro, por favor. Sí, yo quería dar un ejemplo concreto de fracaso, porque eso sirve para de la misma provincia que Daniel habló de éxito. Y es un éxito que tenemos que tomar con pinzas también. A mí me tocó interactuar con la Secretaría de Ambiente durante el periodo de la gobernación Jaque, o sea, dos gobiernos para atrás. Mendoza fue la primera provincia que, a pesar de tener 20 años de atraso, fue la primera provincia argentina que publicó un plan de gestión del territorio como requería la Ley de Ambiente de la Nación, que ahora creo que hay que hacerlo de vuelta, pues es otro tema. Tiene una gestión de recurso hídrico tradicional, que es, como decía Daniel, muy fuerte institucionalmente, pero que ha quedado en el tiempo. O sea, la gestión de agua está muy regulada, con razón porque son oasis productivos en un desierto, pero hay mucha pérdida de agua en el proceso porque no ha habido un proceso de modernización y actualización de los sistemas de distribución de agua. Hay sí un proceso de modernización en las empresas frutícolas de la región que están adaptando riego por goteo y demás. En ese marco, frente al problema de la disminución de las nevadas en la cordillera, retroceso de glaciares, el gobierno de la provincia decide crear la Agencia Cambio Climático, que hubiera sido es la primera provincia argentina que lo tiene a nivel de provincia. Se convoca a la comunidad científica, acá estuvo entrevistada ella, participé yo, hicimos un diseño en el cual la agencia tenía que ser un organismo de articulación entre la ciencia, el Estado y el sector privado, con un organigrama concreto, con un liderazgo técnico para que aporte al debate concreto. Se arma y se acepta ese organigrama, pero cuando se implementa no se le da presupuesto, se nombra gente del sector político, no del sector técnico, y no se arma un consejo multisectorial para la dirección del organismo, con lo cual cambia el gobierno los 2 años, el organismo está como un sello de goma, pero desaparece. Con lo cual no es solamente el tema de crear el organismo, sino asegurarse que la estructura que se propone es aceptada y respetada por una forma multisectorial y multipartidaria, como decíamos acá, que se hace en Uruguay. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a preguntar si es que de este lado de la mesa tengo alguna. Me voy al sur, al norte, a la izquierda. 3 puntos sobre los retos de la inconstitucionalidad. Bueno, primero que la institucionalidad no son las instituciones, sino es un conjunto de reglas, instituciones, leyes y capacidades para afrontar el cambio climático. Desde ese punto de vista, creo que el primer déficit que tenemos es lo que la ciencia de la política llama las políticas de Estado. Las políticas públicas son de Estado o no son de Estado. Si son de Estado, son las que trasvasan de alguna manera un periodo electoral. Ese es el objetivo. Entonces, políticas de Estado es el título que necesitamos para el cambio climático porque es un objetivo a largo plazo. Por lo tanto, bueno, hay que superar el tema electoral y el tema de los ciclos. El segundo déficit que yo creo que subrayó es el déficit de capacidades. Los análisis coinciden en la región
En América Latina el déficit de capacidad es elevado. El equipo negociador y el equipo ejecutor, el equipo que evalúa y que monitorea del cambio climático es el mismo. Por lo tanto, hay una presión de los equipos sobre el tema del cambio climático. Ahí hay un déficit de capacidades, de formación, de número, de calidad y, bueno, los de coordinación que ya lo han visto. Y el otro que me preocupa mucho más porque se ha reflexionado poco, si ustedes ven el mapa de impacto del IPCC en América Latina, ustedes verán que el impacto tanto del déficit de agua o de certificación o impacto de alta temperatura o baja temperatura depasa claramente los límites de los estados-naciones. Muchos de los impactos que tendrán serán compartidos entre 1, 2 o 3 países. Y ahí sí que hay un déficit de institucionalidad total. No hay acuerdos para regular flujos de agua, impactos en zonas desérticas, hay déficit de institucionalidad en el Mercosur, lo hay en la Comunidad Andina, hay un plan en el Caribe, hay un plan en América Central, un plan de gestión de cambio climático, pero no hay ninguna institucionalidad que yo la vea efectiva. Por lo tanto, subrayo sobre todo este tercer punto que creo que es a considerar como muy importante porque evidentemente que el cambio climático no entiende de fronteras y no entiende de otros poderes nacionales. Por lo tanto, una política de Estados regionales o subregionales serán necesarias, muy necesarias. Muchísimas gracias. Quisiera hacerles una invitación y una propuesta. Nos gustaría trabajar en 3 temas con ustedes. El uno es el reto de la transversalidad horizontal, ¿verdad? Que es este reto que tenemos de no solamente trabajar aisladamente en el Ministerio del Ambiente, sino el buscar una integración con los otros ministerios u organizaciones. El otro tema es el de la sostenibilidad. ¿Qué factores, qué elementos permitirían a la agenda climática ser más sostenibles en el tiempo, considerando las dificultades que hemos hablado de la temporalidad? Y una que sea un poco más integral y que entre las mesas discutan cuáles podrían ser estas características que pueden dar o elementos que pueden permitir que la institucionalidad sea un poco más efectiva para que pueda cumplir con su objetivo. ¿Cómo lo quiero hacer? La propuesta que quisiéramos hacerle es que nos vamos a trabajar como el día de ayer en mesas, con muy poco tiempo porque solo tenemos una media hora antes del break. Entonces, vamos a dividir por grupos de mesas, por centro, izquierda y derecha, para poder responder estas preguntas. Y después un poco compartimos un poco más. ¿Les parece? ¿Están animados? ¿Tomaron un buen café hoy en la mañana? Perfecto. Entonces, Paraguay, transversalidad, equidad o sostenibilidad. ¿Eficiencia o sostenibilidad? ¿Cuál? ¿Transversalidad? Perfecto. Aquí está una pregunta guía. ¿Me ayudas? ¿Me quieres ayudar? Sí, a esta pregunta, distribuir por las mesas por ahí. Tengo estas preguntas. ¿Esta mesa sigue siendo de los periodistas o ya no? ¿Estamos mezcladitos? Sí. Ok, tengo pregunta de temporalidad, o sea, es sostenibilidad y el tema de la eficiencia, efectividad de las instituciones. ¿Ninguna de las dos, cualquiera? Venga, la más larga. Gracias. Les dejo aquí esta de 3 condiciones que pueden facilitar la sostenibilidad de las instituciones. Esto requiere mucho tiempo para realmente pero no importa. Pues todo está relacionado con el tema. Originalmente lo habíamos planeado más chico, pero después... Una sola. Pero es interesante el ejercicio, porque también ves, a mí me toca tratar más con gente de economía, es interesante ver otras visiones. Sí, claro, sí, con mucho gusto. Ahí buscamos en el momento de... Sí, en el café más. Exactamente, tal vez en el café. Sí, sí, claro que sí. Sí, creo que les divide los temas por mesa, no discuten todos los 3 temas, sino que eligen uno de
la moderación, porque claro, para insistir, si es una pregunta, porque si no, hubieras pedido más panelistas, ¿me entiendes? Eso es muy malo. Claro, para la próxima. Buen digo, moderador, pero malo. tenemos que tener más la figura del facilitador propio, nosotros, para mantener un poquito más, más allá que el moderador resuma eso, pero el control de las dinámicas. Sí. Ah, ¿se oye todo? No, este está cerrado. Este está cerrado. Por eso les aviso. Le va a pasar como al presidente. Gerardo, ¿vos te vas? Porque si no te querés... No, no me voy, no. Quería conversar. Adelante, adelante. Sí. Me pasa como al presidente. Decimos algo. Ya. El tema, la pregunta ya del tema de la política de Estado, digamos, a ver, la política de Estado, digamos, o tenés fuerte demanda social, que permite, digamos, fuerte demanda incentivo para que todos los actores políticos se alineen, o tenés acuerdo de élite. Acuerdo de élite, que es el caso uruguayo con la política energética, digamos, o el caso brasilero con el tema de abordar la pobreza. No hubo cambio importante entre Enrique Cardoso y Lula. Digamos, y no hay mucha, digamos, son dos caminos, digamos. Lo tercero es, podés tener burocracias fuertes que te permitan, digamos, pero no es un factor clave para que tengas política de Estado, digamos. Te La burocracia se alinea con el
señores, vamos a tener que ir terminando. Les pido que por favor que presenten. Vamos a avanzar con las presentaciones por mesa. Vamos a cantar una canción. Sé que este tema de la institucionalización es fascinante. Voy a tener que pedirles que terminemos. Colegas, buenos días nuevamente. ¿Cuáles fueron las mesas que trabajaron el tema de transversalidad horizontal? De transversalidad, ¿quiénes fueron? Tengo acá una mesa, acá tengo otra, allá tengo otra. ¿Alguna otra de transversalidad? Perfecto. En beneficio de todos les voy a pedir, y de ustedes mismos, que como el día de ayer, como que fueran bullet points, nos den un resumen o nos propongan cuáles fueron, la pregunta, ¿esta era transversalidad? No, transversalidad, necesito su hojita de ayuda. Gracias. La pregunta era, proponga 3 enfoques, señores, señoras, proponga 3 enfoques o formas para enfrentar el reto de la transversalidad horizontal en las agendas climáticas desde el punto de vista de la institucionalidad. Entonces, en forma de bullet points, si son tan amables, empezamos con esta mesa, por favor. Desarrollamos 3 puntos. Los primeros 2 tienen que ver con la capacitación. En primer lugar, la capacitación de personal existente en varios ministerios para entender el lenguaje de los otros. En segundo lugar, la capacitación de los dirigentes futuros ya en la educación terciaria para aprender la transversalidad. Y el tercer punto es un punto práctico, el intercambio de personal como embajadores de un ministerio a un otro que ya existe en varios países para arrancar este tipo de diálogo. Excelente, muchísimas gracias. Me voy a esta esquina de acá con estas mujeres luchadoras. Gracias. Nosotros en realidad para el tema de transversalidad y desde partiendo de la pregunta que habían hecho, lo que queríamos comentar es una experiencia que se está llevando adelante en Uruguay que no fue mencionada por el panelista, que es justamente la creación en el 2009 del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, donde ahí justamente es un espacio donde todas las carteras ministeriales, inclusive el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP y los gobiernos locales coincidieron en un análisis y evaluación primero abordar el tema y ponerlo en las agendas públicas y no solamente a nivel de políticas nacionales, sino también departamentales. Obviamente que el tema cambio climático en tiempos históricos es un tema que urge y en 6 años es mucho lo que ha pasado, pero a los efectos de creación de una institucionalidad 6 años, digo, es bien poco y sin embargo se han avanzado en muchos temas. Para ser breve, ese Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, con la participación de todos los ministerios, creó un plan nacional, el cual fue por consenso, fue un liderazgo, tomó el rol de liderazgo en la materia, tiene el respaldo político al más alto nivel, el cambio climático está dentro de la agenda justamente de las políticas nacionales y además nutre a los gobiernos departamentales, que en la medida, gobiernos departamentales estábamos hablando de intendencia, en las medidas de las capacidades técnicas y de abordaje del tema de cada uno de los gobiernos departamentales se ha sumado a este abordaje y a los planes, como por ejemplo, que seguramente Montevideo lo va a señalar en el próximo panel, el Plan Metropolitano de Cambio Climático. Y al mismo tiempo, quise ser tan breve que olvidé lo más importante, digo, el Plan Nacional hizo una evaluación del mismo, haciendo los 5 años de respuesta al cambio climático, que fue un análisis y evaluación del mismo. Y el Plan Nacional Energético, que acá se mencionó como uno de los ejemplos, justamente integra el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático. En síntesis, hay una transversalidad de las carteras ministeriales, y como todo sistema, como toda estructura, es perfectible. Muchísimas gracias. Y también en este lado, en esta mesa, bullet points, por favor. Bueno,
Aquí identificamos tres cosas. La primera es que en cada momento la oportunidad, encontrar la puerta de entrada, no es siempre por el mismo camino, sino que en este sentido tenemos que ser como los reptiles, oportunistas, porque hay que buscar el nicho, encontrar el nicho para poder entrar y que se haga y que florezca en el ambiente institucional o lo que sea. En eso, alguna cuestión a largo plazo tiene un rol importantísimo la sociedad civil, porque es la que empuja de varios lados, a veces acertadamente, a veces no, y es lo que puede ayudar a encontrar ese nicho para florecer. Y otra cosa a largo plazo, pero fundamental, que ya fue mencionada, es la parte de educación, pero aquí es lo que se hacía énfasis en la educación primaria, en los más bajos niveles, ¿no? Y hay enormes ejemplos en todos lados donde no solo del cambio climático, en lo ambiental, con el tabaco y eso, han sido la educación inversa que los chicos le enseñan a los padres, ¿no? Y ahí se crea la conciencia política. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más estuvo discutiendo sobre los retos de la transversalidad? Perfecto, les invito, por favor. Bueno, muy breve, se estuvieron analizando varios temas. El énfasis lo hicimos en la creación de estructuras puente, sean unidades de cambio climático dentro de los ministerios, los gabinetes interministeriales, o el ejemplo que se traía aquí de Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Es decir, diferentes estrategias que de alguna manera en múltiples niveles traten de promover la transversalidad. En ese sentido, nos parece interesante de que debe promoverse esa diversidad de estrategias en los diferentes niveles y también debe promoverse la conectividad. Y hubo una serie de aportes muy importantes en que algunos de estos espacios, ojalá la mayoría de ellos, tengan la posibilidad de articular con actores que no provienen del Estado, es decir, que tengan incorporado la participación. Y también se hizo mucho énfasis en que tuvieran un fuerte componente de análisis técnico y que estos roles técnicos de alguna manera estuvieran dentro de la estructura del Estado totalmente independiente de lo que es la dinámica política para poder llevar estas estrategias más allá del corto plazo. No sé si me olvidé de algún punto. Perfecto, muchas gracias, muy útil. ¿Quién más? ¿Qué otra mesa estaba hablando de transversalidad? Perfecto, me voy a este lado, a la mesa paraguaya. También, por favor, muy concisos. Gracias. Bueno, esta mesa es realmente interesante porque está integrado por un miembro de la Corte Suprema, representantes de la academia, un representante de la sociedad civil y el pobre punto focal de cambio climático de la Secretaría del Ambiente, que representa la institucionalidad en nuestro país, ¿verdad? Por lo tanto, interesante. La discusión interesante, pero poco consenso, esa es la verdad. Bueno, no. ¿Qué es lo que nosotros estuvimos pensando a la hora de asegurar la transversalidad en cuanto a políticas públicas en cambio climático en Paraguay, ¿verdad? Bueno, en Paraguay se podría replicar una experiencia que se está teniendo, que es la misma política de lucha contra la pobreza, que en este momento está, digamos que alojada en el Ministerio de, lo que sería el equivalente al Ministerio de Planificación, es la Secretaría Técnica de Planificación. Los esfuerzos que se pusieron y se siguen poniendo han sido interesantes porque realmente se está logrando con una reducción continua de la pobreza en Paraguay, pero la Secretaría Técnica de Planificación es también una secretaría con un fortalecimiento institucional débil, todavía débil aún, como es la Secretaría del Ambiente, que es la autoridad de aplicación de la ley de cambio climático y por ende la autoridad de aplicación de las políticas de cambio climático en Paraguay. Pero ¿qué es lo que proponemos? Propondríamos
una institución, para asegurar la transversalidad, propondríamos una institución fortalecida y posicionada en un ministerio clave, como lo dijo el señor Galindo. Creemos que eso es fundamental, en un ministerio clave o dependiendo directamente de la Presidencia de la República, centralizada. Nosotros, Paraguay, somos un gobierno unitario, pero nuestra Constitución Nacional habla que debemos de ir descentralizando las políticas públicas y sobre todo con una visión a largo plazo, que eso nosotros ya lo tenemos. En el nuevo plan 2030, Plan de Desarrollo 2030, se recoge el tema ambiental y se recoge el tema climático, de política climática, en cuanto a, inclusive con ciertos objetivos cuantificados y unas metas a la cual Paraguay debería o tendría esa visión de llegar en el año 2030. Pero en conclusión es eso, pensamos una institución fortalecida y posicionada en un ministerio clave o dependiente de la Presidencia de la República. Perfecto, muchísimas gracias porque aquí tuvieron un ejemplo muy claro en el cual trabajar. ¿Quién trabajó el tema de sostenibilidad? Sostenibilidad, perfecto. Y solamente porque nos estamos comiendo su tiempo del café, seamos súper concisos. ¿Ya? ¿Quién lo va a presentar? El delegado de la sostenibilidad. Bueno, nosotros, sostenibilidad o durabilidad de las políticas públicas, ese era el tema. Tenemos 4 puntos. Uno, primero, que el estar seguros en el objetivo, en la agenda de esta institucionalidad, obviamente va a tener un mejor éxito en términos de la durabilidad de lo que se propone. Y ahí surgieron varias discusiones respecto de dónde tiene que estar alojado esto, si es en medio ambiente, en un ente coordinador o alguna secretaría de un nivel organizacional más alto y que tenga capacidad efectivamente de coordinar otros servicios. Después algunos temas tal vez ya directos en términos de algún diseño para asegurar esta sostenibilidad. Nos pareció que la idea de lo que sucede también en el Departamento General de Irrigación de operar en contraflujos políticos, o sea, de estar eligiendo a las autoridades en periodos intermedios y así no estar jugando con el mismo ciclo político, puede ser interesante. En el largo plazo, si efectivamente esto es lo que estamos viendo, el rol del Ministerio de Educación debe ser clave en el fondo, ahí donde está el largo plazo de verdad. Y también nos parece que el sector privado no juega con los ciclos políticos, no opera cada 4 años, tiene agendas de largo plazo, entonces en la medida que hayan acuerdos y alianzas público-privadas también va a haber una mayor garantía en que esto tenga durabilidad o sostenibilidad. Excelentes recomendaciones, muchas gracias. Sostenibilidad de esta mesa también. Perfecto. Un tema que vimos es el tema de asegurar los recursos, o sea, que toda la política que se plantea tenga un aseguramiento de recursos, tema de comunicación, de que las políticas sean claras y que lleven acciones concretas que sean políticamente correctas y que cualquier organismo, cualquier política, cualquier, digamos, partido político las pueda también adoptar. El tema de la comunicación, de comunicar claramente, y de la asociación público-privada, como recién comentaban, que también puede ser parte de un proceso participativo de elaborar esas políticas, con lo cual son aceptadas por todos los estamentos, ¿no? Sociedad civil, privados y otros organismos públicos. Excelente, muchísimas gracias. Y tengo aquí la última mesa de sostenibilidad, por favor. Bien, tenemos alrededor de 4 o 5 condiciones, ¿ya? La primera es que las decisiones se tomen al más alto nivel político, y en ese sentido citamos la experiencia de Chile sobre el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, que es un consejo que debe aprobar distintos actos administrativos relacionados con el cambio climático, como ha sido la segunda comunicación nacional, planes de adaptación y algunos informes de evaluación. La gracia que tiene el Consejo es que la aprobación de los acuerdos del Consejo son obligatorios para la administración. Pese a esto, que son decisiones que se toman a alto nivel en este Consejo de Ministros, en el que participa Energía, Hacienda, bueno, Medio Ambiente lidera, por supuesto,
agricultura, entre muchos otros, vemos que esto no genera el impacto que quisiéramos, quizás en lo que es la administración, en la toma del día a día, digamos, en la toma de decisiones. Otros también se destacan como condiciones de la sustentabilidad de la agenda climática, la incorporación de mecanismos en materia de participación, transparencia y educación. También el involucramiento de actores y la adaptación de la normativa vigente. Vemos que, por ejemplo, temas como el de aguas grises o de techos verdes no están incorporados en la normativa y por ende no se pueden implementar al momento en que se define una política pública de cambio climático en esta materia. Y por último, otra condición esencial para la sustentabilidad es el tema del financiamiento a largo plazo. Y aquí me agregaron un adjetivo que es el financiamiento adecuado o suficiente. Perfecto, ya empezamos a ver que las recomendaciones se vinculan entre los diferentes temas. Tengo mesa de eficiencia, aquí son recomendaciones, ¿no es cierto? Me pasé el otro tema. Hola, buen día. Nosotros dentro de lo que identificamos como factores que podrían tener una incidencia positiva para que la institución climática fuera más efectiva, en primer lugar, evidentemente que la materia sea una política de Estado y por ende que conste que deba requerir una estrategia consensuada a nivel de las distintas fuerzas políticas, en la cual tenga, por supuesto, participación los demás actores involucrados, como puede ser la universidad, las comunidades locales, las ONG. Eso es clave. Después también identificamos un alto presupuesto y a su vez independiente. A nivel de Uruguay, por ejemplo, no sé, se me ocurre que la ley de presupuesto fuera quien le otorgara el dinero para ese organismo. Influenciados con lo que dijo Onti, la necesidad de que exista un líder y ese líder sea, bueno, no voy a definir lo que es un líder, pero evidentemente que tenga también todo el equipo técnico que lo siga. Y en realidad hicimos un cuarto que va vinculado al líder, pero es independiente, que es en lo que respecta al equipo técnico. El equipo técnico que tiene que estar altamente calificado y requiere perdurar en el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos hablando de cuáles pueden ser esas características para dar mayor efectividad a la institucionalidad. Acá tengo también otra mesa que hablaba del tema. Nosotros no aportamos nada muy diferente a lo que dijo Gerardo, en realidad lo reafirmamos. La mayoría de acá somos uruguayos y nos referimos a la experiencia uruguaya y sí creemos como condiciones indispensables presupuesto, capacidad operativa, no solo presupuesto sino personal técnico y liderazgo. Y siendo breves, ¿no? Para contrarrestar un poco la visión positiva que mencionó Etel del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que es una gran apuesta de Uruguay, sin duda, desde el 2009, pero acá ya hablo desde la cooperación internacional, lo que padecimos justamente en estos 5 años y que ahora seguramente se revierta y sea luego otra la versión, pero justamente padecimos la carencia de estos elementos. Falta de liderazgo político o desconfiguración o no visibilización de dónde políticamente el sistema estaba posicionado, carencia de presupuesto. De hecho, durante 5 años las actividades propiamente del sistema, no las actividades sectoriales de los ministerios, sino las actividades del sistema no contaron con presupuesto nacional, solo de cooperación internacional. Y a su vez, estas plataformas necesitan de gente que haga la gestión, que sea de articuladores, y esto tampoco lo proporcionó el presupuesto, lo proporcionó la cooperación internacional. Entonces, a ver, no es un palo para el sistema, todo lo contrario, lo venimos apoyando desde hace 5 años y lo seguiremos haciendo, sino de que sin estos elementos que había mencionado Gerardo al principio, es imposible pensar ninguna institucionalidad ni ninguna agenda de cambio climático. Y bueno, y acá se levantaba un poco la mesa que este tipo de institucionalidad parecería que se legitima más cuando está fuera de los ministerios. No sé, acá yo creo que el paper que elaboró Ryan da cuenta de que no hay una institucionalidad perfecta, hay que analizar caso a caso. Yo tampoco estoy muy segura si es fuera de los ministerios, en una OPP o en presidencia, donde sea el mejor lugar. Habrá que verlo y analizarlo y ver la experiencia internacional.
Muchísimas gracias. Y la última intervención es del caballero, que va a ser súper conciso. Este es más fuerte que Bueno, quiero aclarar, la pregunta que nos tocó en la mesa fue identificar 3 condiciones o factores que inciden en que las instituciones climáticas sean más efectivas para la implantación de las agendas climáticas. Esto hace referencia a la gestión, ya sí, los demás participantes aportaron los aspectos institucionales. Nosotros queremos, ya que se habla de gestión, consideramos que es muy importante el rol. Estamos haciendo referencia al rol de una agencia ambiental, ¿verdad? Una agencia climática. Entonces, en primer lugar, partimos del conocimiento o la necesidad de que haya un conocimiento profundo e inculturado, o sea, con el compromiso que ello implica, de lo que es el concepto de sustentabilidad en su máxima dimensión, es decir, el equilibrio de los aspectos económicos, sociales, junto con los ambientales. Si se descompone ese equilibrio, estamos lejos de la sustentabilidad. Un segundo aspecto, la capacidad de promover la interacción interinstitucional, tanto pública como privada, en el marco de los roles respectivos de cada una de las instituciones que forman el quehacer nacional. Y en tercer lugar, fortalecer las capacidades propias de la propia, valga la redundancia, de la propia agencia climática y de todos los organismos vinculados y de los cuales se alimenta. Nada más. Aló. Muchísimas gracias por eso. Y quiero agradecerles a ustedes por el tiempo, por la dedicación y por haber respondido muchísimo a esta presión del tiempo para no quitarles su coffee break. Quisiera invitarles a los miembros del panel para que hicieran una última reflexión basada en todos sus insumos que han generado esta mañana. Entonces, Daniel, empiezo contigo. Bueno, dos reflexiones cortas, porque digamos, dos reflexiones cortas. Me salió bien cordobés, orgulloso. Porque hay mucha riqueza acá en el debate, pero yo tomaría dos, digamos. Una, pensando para la gente que hace investigación y trabaja en la academia, no solo en la academia, pero en el centro de investigación, etc. Yo creo que hay ahí y estábamos conversando esto en el grupo, hay ahí un vacío muy importante desde la generación de conocimiento y de reflexión en la región sobre la evaluación de cómo funciona la institucionalidad y cuál es la relación entre el diseño de la política y el contexto político, ¿no? Pablo planteaba el caso de que en la misma provincia que yo planteé como un ejemplo de una provincia que pudo mantener sostenibilidad de recursos hídricos, no habla de innovación, planteaba que la agencia climática no avanzó. Interesante. Pregunta, digamos, ya tenés el proyecto de investigación hecho para alguien que está haciendo su maestría. ¿Por qué cambio climático no y por qué irrigación sí? Digamos, hay ahí un desafío de la gente que hace ciencias humanas, ciencia política, de que esto se incorpore más fuertemente en las agendas de investigación, en los programas de formación, etc. El otro tema es el tema de política de Estado, que salió fuerte. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que avance una política de Estado, ¿no? Y yo lo veo en la literatura, la primera reflexión es, para política de Estado o tenés acuerdos de élites, el caso de la política energética uruguaya es un acuerdo de élites, y hay que ver cuáles son los incentivos para que esos acuerdos de élites se den, o tenés una fuerte demanda social que moviliza que los actores vayan en esa dirección. El caso de la demanda de la sociedad latinoamericana sobre el tema de seguridad es una cuestión. La izquierda latinoamericana históricamente ha rechazado el tema, hoy la demanda social electoral es tan fuerte que se tiene que sentar a discutir ese tema para evitar de que la política de seguridad termine en la criminalización estrictamente. Entonces, o tenés fuerte demanda social o tenés acuerdos de élites. Y el tercer componente que yo creo que es clave, que para que haya política de Estado, es, digamos, que necesitas estructuras burocráticas del Estado profesionalizadas y fuertes. Desafío enorme para la región, porque hay pocos países en la región que tengan estructuras que tengan esa característica. ¿Y por qué es importante? Porque eso es de alguna manera lo que te permite cierta sostenibilidad de esas políticas más allá de los ciclos políticos que permiten implementación, digamos, ¿no? Son condiciones muy altas, o sea, el umbral para llegar a políticas de Estado son altos,
Pero tenemos algunas experiencias interesantes en la región para ver. ¿Por qué Uruguay avanzó en este acuerdo energético y no Chile? Digamos, ¿no? Esas son preguntas interesantes que tenemos que empezar a plantear. Gracias. Muchas gracias. Luis Miguel, por favor. Gracias. Nada más una cosa. Yo creo que esta discusión de cómo se hace la política pública específica en países es ciertamente muy complejo, es muy casuístico. Cuando mencionan todos los casos, siempre sale, bueno, había tal gente y aquí no funcionó, pero una persona lo impulsó mucho, etcétera. Entonces, creo que hay que, reconociendo eso y la incertidumbre que hay dentro de la política pública, hay que tratar de entender cuáles son algunos comunes denominadores que por lo menos maximizan la probabilidad de éxito de ciertas políticas, que para el conjunto de América Latina a lo mejor son distintos por países, pero que valía la pena tomar en cuenta, ¿no? Y reconocer que la política pública siempre se hace con un nivel de incertidumbre importante. Nunca se va a tener, como en la academia, el estudio final que te diga, mira, si yo aplico esta política de impuestos o esta política regulatoria, esto va a pasar sin ninguna razón. Y ahí creo que es importante reconocer que la administración de riesgos en este tema, por lo incierto, por el largo plazo, por el conjunto de factores que actúan, resulta particularmente relevante y por lo tanto en todas estas estrategias de política pública sobre el cambio climático, esta parte de administración de riesgos tiene que ser un elemento consustancial en su diseño de política pública. Bueno, habría muchísima cosa para hablar de todos los comentarios que surgieron, pero quiero más bien pasar a una cosa muy breve y muy coyuntural que mencionó así al pasar Galindo, que me parece relevante, porque es una oportunidad para mejorar, pulir esta cuestión de la institucionalidad y la política climática. Nosotros estamos ante la inminente presentación de las contribuciones nacionales que deberían ser ahora ante el 1 de octubre en todos nuestros países. Como mencionó Galindo, nosotros estamos en unas 7 toneladas de carbono per cápita. La trayectoria business as usual dice que vamos a llegar a 9 en la región, acá en América Latina, para el año 2030, cuando tendríamos que bajar a 2. Por lo tanto, necesariamente nuestros países tienen que impulsar algunas políticas de mitigación que nos lleven de las 5 toneladas, 7 toneladas que más o menos estamos emitiendo ahora a nivel regional per cápita a 2. En general hay una tendencia en nuestros países a reclamar, a tener la posición de que, bueno, el cambio climático no es responsabilidad nuestra, es de los países desarrollados. Hasta que los países desarrollados no paguen esa cuenta, nosotros nos vamos a mover un pelo. Estoy diciendo, obviamente, estoy resumiendo mucho en honor del tiempo, ¿no? Pero esquemáticamente este es el razonamiento. El problema que nosotros tenemos es que esta deuda es incobrable. Ya deberíamos tener claro que esta deuda no la vamos a cobrar nunca y que esta posición o esta manera de tener al clima de rehén en una negociación más que ambiental económica, que le dice a los países desarrollados, ustedes dennos la plata y nosotros hacemos los cambios, este tipo de estrategia nos ha llevado hasta ahora a la inmovilidad absoluta en la Convención. Entonces, en estas consideraciones de que por un lado la deuda es incobrable y que en segundo lugar los impactos ambientales del cambio climático nos van a generar una deuda aún mucho mayor, y de esto ya tenemos datos científicos, y ayer cuando hablaban de la relación entre la ciencia y la política yo me preguntaba, ¿qué pasa con estos datos científicos que no inciden todavía en la política? Datos no nos faltan, ya lo sabemos. Entonces, si lo que nos interesa es la economía, hagamos la cuenta. ¿Cuánto nos cuesta reducir en mitigación para llegar a las 2 toneladas y hacer una buena oferta de contribuciones en la negociación? ¿Y cuánto nos cuesta que todo siga así, esperando que los países desarrollados pongan la plata y lleguemos a los desastres ambientales que se pronostican? Entonces, establecer una agenda de largo plazo al año 2050 de mitigación, de llegar a 2 toneladas per cápita, es un desafío muy interesante para acomodar esta realidad institucional para que nos pueda conducir a estos objetivos. Entonces sería una buena estrategia empezar a pensar que nuestros países puedan hacer este plan de largo plazo y tener una buena oferta de contribución nacional para la próxima COP.
Muchísimas gracias a, bueno, Gerardo, Luis Miguel y también Daniel por haber sido parte de este panel y a todos ustedes por sus intervenciones, inputs y también paciencia. Y yo creo que ahora sí los podemos invitar al café y un aplauso para ustedes. Muchas gracias.